Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos mensajes, estos análisis. Por supuesto, también les doy las gracias por sus críticas, sus observaciones y sus comentarios que nos ayudan a tener una idea de lo que ustedes están pensando y me permiten pues enriquecer estos contenidos que les presentamos cada semana. La semana pasada estuvimos discutiendo la confrontación entre lo político y lo electoral. Y hay un aspecto que yo creo que es importante considerar porque se ha incorporado al discurso de la candidatura de Edmundo González y de María Corina Machado el tema de la transición. Entonces, se ha comenzado a, digamos, a plantear que ante la inminencia, dando por descontado el triunfo electoral de Edmundo González el 28 de julio, y dando por descontado de que el chavismo pues va a aceptar su derrota y que el chavismo esto lo pondría en modo de entrar a, a entregar el poder. Hay que tomar en cuenta que aunque las elecciones van a ser el 28 de julio, parte de la trampa y del esquema de fraude que estructura el chavismo determina que la transmisión de mando sería hipotéticamente, entiendo que en enero o febrero del año 2025. Entonces, claro, se abren estas discusiones, se abren estas incógnitas, ¿qué va a pasar en estos 6 meses? Eh, Observamos que en buena medida que el hecho de que el chavismo haya logrado que la oposición esté hablando de las elecciones e inclusive de una transición, pues es algo positivo para ellos porque les permite justamente legitimar ese resultado que se pretende anunciar el 28 de julio. Lo que nos llama la atención es que se comience a hablar de una transición y esto, por supuesto, es un tema sumamente, digamos, complejo porque no se puede hablar de transición si quienes tienen el poder político y militar realmente existente en Venezuela no está dispuesto a entregar el poder. Alguien podría decir, bueno, es que ellos tienen que esperar al 28 de julio a que se verifique la victoria de Edmundo González. Bueno, de ser así, hay quienes podrían argumentar que sería demasiado tarde para entrar a negociar esta transición. Nosotros lo que vemos acá es prácticamente algo completamente distinto. Algunas personas, inclusive de manera coloquial, han dicho, bueno, eso es como contar los pollos antes de nacer. Es como comenzar a sacar cálculos de un evento que todavía no se ha producido, pero que se cree, se piensa que va a ocurrir. Lo explicamos suficientemente la semana pasada y en todos estos meses hemos insistido que de existir condiciones y garantías electorales en Venezuela no hay la menor duda de que el candidato de la oposición sería el ganador. Este no es el caso. Entonces, acá lo que vemos es que hay como un esfuerzo para tratar de mandarle mensajes al chavismo de que entregue el poder por las buenas. Hablamos de un régimen que está dispuesto y que lo ha demostrado, no es que lo han dicho, lo han demostrado. Están dispuestos a violar sus propias leyes, su constitución, con tal y quedarse y atornillarse en el poder. Entonces, cuando se habla de transición, cuando comienza toda esta onda y esta nueva, oleada de argumentos, ¿no? De que es como pretender que la resolución del conflicto político en Venezuela se salta un trámite que es importante y es la esencia del conflicto, que es la confrontación. Esta confrontación en condiciones civilizadas y democráticas podría ser por el voto. Pero esta confrontación, si no hay condiciones democráticas y civilizadas, podría ser de otras maneras. Y esto es lo que a algunas personas no les gusta porque inmediatamente dicen que uno está haciendo una apología a la violencia. No, yo lo que estoy haciendo es una constatación de que por la esencia, por la naturaleza misma del conflicto, no se puede descartar esa confrontación en sus diferentes modalidades. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque quienes hoy están entusiasmados con la tesis de ir a votar y de que el chavismo va a entregar el poder, tienen que preguntarse,
bueno, ¿qué va a pasar si llegado el 28 el chavismo decide imponer unos resultados que no se parecen a la realidad? Lo que hemos visto hasta ahora es que tanto María Corina Machado como Edmundo González no están dispuestos a llamar a la gente que vaya a la calle. Sería lo lógico, sería otra manera de confrontar. Por el contrario, ellos han dado más bien señales de apelar a la comunidad internacional. Cuando ustedes escuchan que se comienza a hablar de, bueno, los analistas, que hay que entrecomillarlos porque no me puedo fiar de personas que tienen una agenda o que tienen una vinculación o le trabajan a algún partido o algún candidato. Estos analistas, cuando se les pregunta o se les arrincona y se les dice, bueno, ¿qué pasa si llegado el 28 el chavismo anuncia que ganó las elecciones y eso, como hemos visto, no se parece a lo que la gente opina en la calle? El único recurso que tienen estos analistas y los mismos operadores de la oposición, de la MUD, es decir, bueno, entonces vienen las sanciones. Cuando ellos dicen esto, en realidad lo que están reconociendo es que se está renunciando a la posibilidad legítima de movilizar a la gente a la calle a defender ese resultado electoral. Entonces, acá nos encontramos con una situación muy curiosa, donde la misma oposición, así como ha sido incapaz de exigir y de negociar condiciones y garantías electorales, muy probablemente va a actuar como una camisa de fuerza, y si los resultados que se anuncian el 28 son favorables al chavismo, admitiendo que esos resultados no se parecen a lo que la gente respira en la calle, pues esta oposición va a actuar como una camisa de fuerza, como un dique contenedor de la energía, de la rabia, digamos, de la ira de la gente que se va a sentir una vez más estafada por ambos bandos. Por los que organizaron la estafa electoral, pero también por aquellos que llevaron bajo falsas promesas a la gente a ir a votar. Y esto es algo que es necesario incorporarlo al análisis, porque no se le puede seguir diciendo a la gente, bueno, es que todo esto se resuelve, digamos, en términos de ir a votar. Y esto, porque depende de muchas otras cosas, sencillamente. No es porque yo venga acá a inventarme que no es con votos, no, en condiciones diferentes es con votos. Lo que tenemos planteado en Venezuela es algo completamente distinto. Y por eso nos parece que esos llamados, por cierto, que pareciera que no se coordinó esta estrategia de llamar de comenzar a hablar de la transición, ¿no? De cómo o sea, no se han verificado las elecciones, pero ya quieren discutir cómo el chavismo va a entregar sin discusión el poder. Y alguien seguramente en el comando de María Corina y de Edmundo González se dio cuenta, se percató de que no se puede hablar de transición si la otra parte ni siquiera tiene el menor interés de hablar de ese tema. Y es cuando al discurso de la transición se le comienzan a agregar se le añaden otros elementos como, bueno, es que habrá reunificación con el chavismo, habrá justicia transaccional o transicional, habrá perdón, y es como decirle al chavismo, bueno, la manera como yo lo interpreto particularmente, es como decirle al chavismo, bueno, no tengan miedo de reconocer su derrota y admitir su derrota y reconocer nuestra victoria. Por favor, por las buenas, entréguenos el poder. Porque si ustedes no entregan el poder, entonces ahí no hay más nada que agregar al discurso, porque resulta que la oposición ya de entrada en esta fase renuncia a la posibilidad de movilizar a la gente a la calle a defender el resultado electoral. Y esto es algo que vamos a ver, y esto es algo que va a ocurrir y que seguramente va a ocurrir con contradicciones, porque yo estoy seguro que ese día, de ser así, de verificarse ese curso de acción, vamos a ver algunos dirigentes opositores llamando a ir a la calle y otros llamando a que no haya violencia.
El problema, en todo caso, se radica en que toda la estrategia de la oposición venezolana, todo el desarrollo, todas las posibles variantes y modulaciones que pueda tener desde el punto de vista político y electoral dependen enteramente de lo que haga, de lo que apruebe o de lo que decida el régimen chavista. Si el régimen chavista lo permite, la tarjeta de la MUD llegará con vida el 28 de julio. Si el régimen chavista lo permite, habrá elecciones y si ellos deciden que reconocen la realidad de la calle, pues bueno, habría que ser bien ingenuos, pero bueno, es otra posibilidad que ellos decidan que, como algunos dicen, no, es que ya están cansados, ya ellos quieren entregar el poder. Entonces, bueno, que verifiquen el resultado, reconozcan eso y entreguen el poder. Pero esto lo que nos plantea es una serie, digamos, de escenarios hipotéticos que solamente pueden ser anidados en la cabeza del que los está creando, pero que no se parecen a la realidad. Y cuando digo que no se parecen a la realidad es porque no hay una consistencia entre eso que nos quieren hacer creer con la evidencia que hemos acumulado en 25 años de régimen chavista, que nos demuestra exactamente todo lo contrario. Por eso, detrás de ese discurso de la transición y de tratar de ofrecerle al chavismo garantías para que por favor entregue el poder, lo que vemos es una estrategia absolutamente ingenua. No, bueno, hay que decirlo, ingenua e inmadura o infantil por lo que es inmadura y porque en realidad no interpreta que la confrontación que está planteada en Venezuela es una confrontación política, que el conflicto va a llevar a choques y que hay choques que son inevitables, no porque yo lo diga. Hay gente que dice, bueno, es que usted celebraría que la gente vaya a la calle con violencia. No, yo no celebro, yo lo único que celebraría es el derrocamiento del régimen chavista. Ahora, pretender que un desarrollo político tan importante y trascendente como sacar al chavismo del poder va a ocurrir sin ningún tipo de confrontación en la calle es, en mi opinión, una absoluta ingenuidad. Y acá es donde yo creo que la oposición falla en su estrategia porque no tienen una lectura correcta ni de la situación política ni de lo que está pasando en la calle. Por eso nos parece que se han engolosinado, se han encerrado en su propia burbuja y entonces creen que el país son las burbujas en las que están metidas las redes sociales o simplemente la voluntad del país se expresa en la gente que acompaña a las manifestaciones que preside María Corina Machado y Edmundo González. Insisto una vez más, por enésima vez, hay que decirlo, con condiciones y garantías, no hay la menor duda de cuál sería, digamos, el desarrollo de esto. Pero pretender que el desarrollo va a ser distinto es desconocer la evidencia histórica y es actuar con absoluta ingenuidad, sobre todo cuando el chavismo ha demostrado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Frente a esto, no vemos que exista una estrategia política para defender esa situación. Por el contrario, vemos que todo el discurso y todo lo que se dice va en función ni siquiera de, digamos, poner atención a lo que va a pasar en las mesas electorales, sino todo se reduce al esfuerzo de que si una avalancha de gente va a votar, eso va a tapar cualquier posibilidad de fraude. En la política y en la guerra, pues se tienen que plantear escenarios adversos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso no se verifique el día 28? ¿Qué va a pasar cuando, llegado el 28, nos encontramos con un chavismo que no está dispuesto a entregar el poder y que, por el contrario, está dispuesto a hacer las cosas más absurdas para seguir en el poder? Yo creo que ya Edmundo González y María Corina Machado nos han dado una pista de qué podría ocurrir. Y lo que va a ocurrir es sencillamente que se va a apelar
a que sea la comunidad internacional la que ejerza unas presiones, pero ya sabemos el tipo de presiones, el tipo de medidas y de sanciones que siempre van a ser unas medidas negociadas para que ese sistema de negociación y convivencia que se observa entre el régimen chavista, por ejemplo, y el gobierno de los Estados Unidos, más o menos se mantenga. Visto esto, lo que nosotros tenemos que plantearnos es si efectivamente estamos ante una posibilidad de cambio o si simplemente se nos está presentando una mascarada donde tanto chavismo como la oposición están de acuerdo en que la salida tiene que ser electoral. Esto no quiere decir que el chavismo tenga todas las de ganar. Nosotros lo que hemos tratado de ver desde un punto de vista muy crítico, examinar y tratar de poner en evidencia la fragilidad, la vulnerabilidad, la debilidad de la vía electoral, porque depende enteramente del régimen chavista, pero al mismo tiempo tenemos que advertir que el hecho de que el chavismo imponga un resultado el 28 de julio a la fuerza, un resultado que a todas luces no se parece a la realidad que se ve en las calles de Venezuela el día de hoy, eso va a tener consecuencias. Y no me refiero precisamente a consecuencias de orden externo, no me refiero a las sanciones. Me refiero a que hay un proceso inevitable de agotamiento dentro del régimen chavista, dentro de ese ecosistema donde hay grupos y subgrupos que están allí luchando también por el poder, pero fundamentalmente hay problemas que hay que seguir con mucha atención dentro de las Fuerzas Armadas chavistas. Yo mantengo la tesis que cuando se habla de una posible salida militar, esto vendría por la vía de un conflicto, de una fractura interna de ese componente militar. Lamentablemente, todo lo que está haciendo la oposición, estas movilizaciones, tratar de ir con voluntarismo y con mucho optimismo al 28, a la lucha electoral, los mensajes digamos, de adelantados, de perdón para los que han sido victimarios, implicados en delitos de lesa humanidad, son mensajes que no llegan justamente digamos, a la esencia de lo que es esa Fuerza Armada chavista, porque hay una realidad que no se puede ocultar, y es que los crímenes que ha cometido el chavismo han sido sistemáticos, han sido masivos y han logrado involucrar a una gran cantidad de operadores civiles y militares que es muy difícil que alguno se pueda mirar a sí mismo pensando que no va a estar incluido en una lista de personas que tienen que rendir cuentas. De manera que nosotros podemos anticipar que producto del desgaste del propio régimen, producto del descalabro de la economía, como ya lo dijimos hace unas semanas, donde hay generales que tienen que robar y cobrar comisiones y ingeniárselas porque con $40 al mes no pueden darse la vida que actualmente se dan esos generales chavistas. Entonces, que producto de esa situación que hay y que se refleja dentro de esas Fuerzas Armadas, nosotros podemos anticipar que es posible que se desarrollen fuerzas que permitan, digamos, acumular una energía que termine en una fractura o eventualmente en un cisma o en una implosión, no necesariamente liderizada por gente que quiera regresar a la democracia, sino más bien por personas que están buscando sustituir a la camarilla gobernante por otra que sea más conveniente a sus propios intereses.